La entrevista psicológica de James Morrison. El capítulo 6 se llama Hechos acerca del padecimiento actual. Esta etapa de la entrevista está dedicada a recabar toda la información de detalle acerca del padecimiento, tal como se presenta actualmente. Entonces esto implica tratar de descifrar los hechos, no las interpretaciones, no las especulaciones, y esto implicaría hacer preguntas que por un lado permitan al paciente extenderse, adquirir confianza, hacer mucho rapport para que él pueda describir a detalle tanto los signos, los síntomas de lo que le está pasando, así como los antecedentes, los contextos, los hechos que podrían ser significativos que detonaron el padecimiento, etcétera. Desde luego en esta etapa, para beneficio del rapport, pues el paciente tiene que tener la seguridad de la confidencialidad del manejo de esta información, y por el otro lado el trato durante la entrevista pues debe estar lleno de empatía, de contención en caso de que se encuentre en un proceso un poco crítico, y al mismo tiempo sí que la entrevista en este caso se dirija a conocer todos los factores que inciden en el padecimiento, de manera tal que pues se tiene que entrar a detalle, en ocasiones profundizar, desde luego sin que esto implique forzar al paciente a decir cosas que no esté dispuesto. Cuando no está dispuesto podemos saltar a otro tema, y sin embargo sí agotar pues todos los temas que sean necesarios, y los temas que sean muy incómodos serán tratados en otro capítulo. Los que típicamente son incómodos, como la sexualidad, las adicciones, los casos de violencia, etcétera, suicidio, se tratan en otro apartado, pero también se van a tener que recabar. Entonces es importante aquí no rehuir los temas, y sin embargo sí ser sensible al lenguaje corporal y las respuestas del paciente para saber si se está rompiendo el rapport, si está perdiendo la confianza, si una pregunta es demasiado desafiante. Entonces sí poder posponerla, ponerla en el epoché, hasta ir generando un mejor clima. En esta etapa se privilegian las preguntas abiertas, para que el paciente se explaye, para que haga contacto emocional y exprese, y de esa manera vaya entrando en confianza. Y se pueden ir alternando con algunas preguntas cerradas, sin excederse mucho en las preguntas cerradas. Sí, mejor las abiertas, pero al mismo tiempo preguntas abiertas evitando la especulación. Entonces aquí no se utiliza mucho el por qué, se utiliza más el cómo, el qué pasó, cómo pasó, quién estaba, eh, en qué circunstancias se dio, en qué edad, los antecedentes, todos los contextos. Esta parte de la entrevista puede ser muy abundante en hechos, en descripción de hechos, de situaciones, de personas, de cómo estaba la relación con tal o cual persona, cómo se sentía la persona en esa época. Puede abundar en historia, en antecedentes y en detalles de cómo sucede el padecimiento en la actualidad, descripciones de signos, de síntomas, de circunstancias, personas, etcétera. Desde luego en esta etapa y en todas en general se debe de cuidar mucho el lenguaje, en cuanto a no utilizar tecnicismos, sino utilizar palabras que el paciente entienda perfectamente, que haya un clima de confianza, de libertad, y predomina el respeto, la empatía. El nivel de confrontación todavía no es muy fuerte, y sin embargo sí se puede ser directo en las preguntas, aunque con amabilidad y contacto se puede ser directo. En esta fase es muy importante no hacer interpretaciones, sino confirmar lo que se está entendiendo. El
el consultor, el terapeuta tiene que confirmar si lo que está interpretando, lo que está entendiendo es correcto. Incluso para medir la gravedad de algo, hacer preguntas mejor para saber qué tan profundo es un padecimiento, un síntoma, qué tan profundo es un malestar o una situación. Hay que hacer preguntas en vez de interpretar simplemente. Desde luego aquí es muy importante aplicar una técnica de preguntas muy objetiva en cuanto a no hacer preguntas que ya llevan una respuesta encerrada, que ya son preguntas como capciosas, como tramposas, ¿no? Para que la persona diga lo que queremos. También hay que evitar las preguntas dobles o triples, hacer varias preguntas al mismo tiempo, sino hacer una por una. Y también evitar las preguntas en negativo, ¿verdad? ¿Verdad que tú no haces esto, etcétera? Desde luego, evitar todo juicio, mantenerse muy neutral siempre, no emitir nuestros propios juicios, no proyectar nuestras creencias, nuestros pensamientos. De manera que en esta etapa de la entrevista predomina el detalle, la profundización en el detalle, lo descriptivo, y desde luego un clima de mucha calidez, de mucha amabilidad, de mucha empatía, para que el paciente, con este rapport que generamos, tenga la seguridad para expresar con la mayor fidelidad posible lo que está pasando. El capítulo 7 abarca el tema de los sentimientos a lo largo de la entrevista. Para abordar este capítulo creo que es útil pues hacer una división, aunque sea un poquito artificial, de pacientes que pues no expresan emociones, pacientes que expresan excesivamente sus emociones y pacientes que están en la media, ¿no? Que son entre comillas normales. Entonces el paciente que casi no expresa emociones pues va a requerir que incrementemos la confianza, que incrementemos el rapport y que hagamos preguntas abiertas para que se exprese, tal vez llevarlo a hacer contacto emocional y enfatizar cuando el lenguaje corporal nos muestra que ahí hay un contacto, insistir en el tema, profundizar allí para que suelte la información y nos demos cuenta de lo que realmente le sucede al paciente y que tal vez está tratando de ocultar. Entonces, allí es un tipo de tratamiento en el cual fomentamos el contacto emocional y ponemos atención en el lenguaje corporal para ver señales de dónde es donde hay algo importante que indagar y entonces ahí profundizamos un poco. En el caso de los pacientes que vienen pues desbordados emocionalmente, ahí tal vez tenemos que dar una delicada contención para que el paciente pueda equilibrarse un poco y entonces empezar a hacer preguntas que sí nos permitan indagar y que al mismo tiempo no fomenten el desbordamiento emocional, sino que permitan al paciente hacernos descripciones objetivas, darnos más información, porque se nos puede ir el tiempo en que pues, se la pasa chillando sin hablar o desbordado, ¿no? Entonces, también el hecho de que nosotros mostremos sí empatía, pero no alimentemos la conmiseración, por ejemplo, o que no convalidemos la emoción del enojo, etcétera, sino que lo llevemos a las partes a lo mejor racionales, puede hacer que el desbordamiento emocional se equilibre y se mantenga en los parámetros que podrían ser funcionales para la entrevista. Cuando se trata de una persona que está normal, expresando emociones, contactando, pues ahí es, digamos, entre comillas, más sencillo. Lo único que tenemos que ir observando es cuál es su modo de relación para de esa manera irlo manejando, de manera que si deflecta, entonces fijarlo en el tema, si está un poco fijo, entonces reflexionar un poco, si está proyectando, entonces cuestionar para ver si puede recoger la proyección y asumir lo que es suyo,
y así con cada una de los modos de relación. Desde luego, algo importante de observar es la congruencia que hay entre el lenguaje corporal y el lenguaje verbal, si las palabras corresponden a los gestos, al lenguaje corporal, y si no corresponden, entonces ahí insistir un poco, tal vez confrontar un poco delicadamente, si la entrevista ya va bien encaminada y hay buen rapport, se puede confrontar con un poquito de más fuerza. Y desde luego las emociones también son parte de los datos que recogemos en la entrevista. La emoción revela mucho de lo de fondo. Por otro lado, que el paciente nombre la emoción también es muy útil, tanto para recoger información como para el proceso de recuperación, el proceso de clarificación del paciente, el proceso de ir descubriéndose a sí mismo, escuchándose a sí mismo y descifrándose, clarificándose para ir resolviendo el tema que tenga en sí. Es importante evitar interpretaciones y más bien hacer verificaciones. Y por el otro lado, también estar autoobservante de las emociones que como terapeutas tenemos, tratando de evitar proyectar una emoción en él e influir a través de nuestra emoción, tal vez complementando algo que no es funcional con nuestra propia emoción, lo que le llamamos embarrarse, ¿no? Sino mantener una empatía y sin embargo también con una distancia crítica que permita que el paciente exprese lo suyo como suyo y no se impregne de lo nuestro, y que tampoco complemente su emoción con nuestra emoción y crea que estamos convalidando sus afirmaciones o sus creencias, ¿no? Y sin embargo manteniendo la empatía. El otro tema que necesitamos tener cuidado es si mantener el tema central, en ese sentido si ser directivo y evitando que las emociones se desborden y nos lleven de un tema a otro de manera caótica. En ocasiones sí va a ser necesario interrumpir la expresión de la emoción cuando es excesiva, y sin embargo el clima de respeto, de cordialidad, de contención, de empatía, pues nunca se debe de romper. El capítulo 8 se refiere a la historia personal y social del paciente. Aquí la entrevista se va a dirigir no tanto al padecimiento, sino a todas las cuestiones relacionales del paciente, sus relaciones familiares y sociales. Y entonces ahí nos vamos incluso a la historia. Podemos ir incluso a antecedentes de varias generaciones en cuanto a padecimientos, en cuanto a cómo era el clima en la familia, cómo eran las relaciones con las figuras de autoridad, con los hermanos, qué posición en la familia se ocupaba, cómo era la estructura en la familia, si era muy rígida, muy disciplinaria, si era laxa, cuáles eran las ocupaciones de los padres, de los hermanos, cómo fue el crecimiento, los eventos traumáticos, los cambios de domicilio, los cambios de escuela, cómo se asimilaron las etapas de la infancia, la adolescencia, las primeras relaciones amorosas, las primeras relaciones sexuales, los temas de parejas, el tener hijos o no tener hijos. Entran también los sistemas de creencias, las posturas hasta políticas tal vez. En esta parte también es importante que el paciente nos diga cuál es su autoconcepto, qué opina de sí mismo, y tal vez también que nos diga qué es lo que él piensa que los demás ven en él, cómo lo definen, ¿no? Y desde luego toda esta información pues es información que puede ser muy subjetiva, como casi toda, pero en especial a lo mejor es bueno verificar con otros familiares lo que consigna el paciente.
Y desde luego esta parte de la entrevista puede ser abundantísima, puede ser muy larga y entonces hay que tener presente las limitaciones en cuanto al tiempo de la entrevista o el número de entrevistas que podemos dedicar a esto para que sea algo práctico y que sí nos permita avanzar. Entonces aquí va a ser interesante, importante detectar cuáles de las partes que nos narra el paciente son dignas de profundizar un poco más y cuáles podemos dejarlas pasar. En esta narrativa, desde luego, también ponemos atención en el lenguaje corporal y las emociones cada que nos narra un pasaje de su historia personal, ¿no? Desde luego, para tener un hilo conductor se podría proceder cronológicamente, tal vez la temprana infancia, la infancia media, la infancia ya avanzada, la adolescencia, la pubertad, adolescencia, juventud, vida adulta, el presente, algo así, ¿no? Para no perderse. O incluso también por aspectos, ¿no? El capítulo 9 se refiere a los temas delicados, temas que tal vez en las primeras partes de la entrevista dejamos pendientes para no intimidar mucho al paciente, que no se cierre, pero que son temas que de cualquier manera se tienen que abordar y que no se debe tener temor de abordarlos, sino abordarlos con naturalidad, con soltura, con una postura sí de contención al paciente, de empatía, pero sin proyectar nuestros propios prejuicios, miedos respecto de esos temas, como lo pueden ser la parte de la sexualidad, la parte de violencia, la parte de suicidio tal vez. Todas esas partes se tienen que tratar con naturalidad, una naturalidad que no es fría, que es cálida, pero sí con naturalidad, nombrando las cosas como son, pero sí buscando que sea el tono más amable posible. Hay que tener en cuenta que estos temas se consideran delicados porque las personas pueden experimentar culpa, vergüenza, ¿no? Y entonces estos temas en los cuales puede haber culpa o vergüenza, hay que tratarlos de manera que la persona sepa que nosotros no juzgamos y que todo está bien, que no es necesario esconderlos y que por el contrario hablarlos, revelarlos puede ser parte del proceso de irse sanando de esa culpa, de esa vergüenza. Los temas enumerados por el libro tienen que ver con suicidio, con sexualidad, con violencia y con consumo de sustancias. Cada uno de los temas, además de tratarlos con naturalidad, pues no caer en la tentación de obviar cosas o interpretar cosas para no entrar en cuestiones incómodas, sino que siempre que la información sea útil, abundar en los detalles. Desde luego puede haber detalles que no son útiles y que pueden ser demasiado invasivos y que no tienen por qué tratarse, no tienen por qué preguntarse, ¿no? Pero siempre que una información sea útil hay que abundar. Entonces en los casos de suicidio, oye, ¿cómo lo pensaste? ¿Lo intentaste? ¿Cuáles fueron los efectos? ¿Quién estaba allí? ¿Tú esperabas que llegara alguien pronto o no? Todo esto nos puede dar indicativos de si la tentativa de suicidio, qué tan grave fue. Desde luego, desde que se tiene una ideación, una idea de suicidarse, pues ya es un tema que debe platicarse. Sin embargo, hay que averiguar si en esta idea de suicidarse existía cómo lo iba a hacer, cuándo lo iba a hacer, con qué lo iba a hacer, etcétera. Todo esto aporta datos respecto de qué tan realista era, ¿no? Qué tan grave es la tentativa, ¿no? Esto ya lo revisamos con Hugo. Igual en cuanto a adicciones, frecuencias, sustancias, ambientes en los que se hace, el historial de la experimentación con la sustancia, las emociones, las sensaciones, todo esto pues es parte de lo que hay que indagar. En cuanto a la sexualidad igual, desde luego respecto de algunas de estas cuestiones que causan vergüenza, culpa,
puede haber bloqueos en la memoria, ¿no? Y entonces allí pues habrá que recurrir a ciertas técnicas que permitan recuperar lo más posible, pero también pues la verificación de otras personas, ¿no? Y esto abordarlo sin temor y sin embargo sí con los cuidados de, de que la persona se sienta contenida, se sienta segura para evitar una crisis que no sea deseable en el momento, ¿no? Entonces, en síntesis, en este capítulo de los temas delicados, uno de los obstáculos que tenemos que vencer es la resistencia del paciente porque sienta culpa o sienta vergüenza. Y como nosotros estamos en el tema de las adicciones, pues nos vamos a encontrar mucho con actitudes evasivas, con deflexiones, ¿no? O fijaciones que tratan de ocultarnos el tema central, la emoción real, los hechos tal como son. Y entonces pues mucho de la experiencia que creo yo tenemos que desarrollar es la capacidad de ver más allá de lo que nos está diciendo y hacer interrogatorios y confrontaciones que sin perder el rapport nos lleven a un buen juicio de qué es lo que está pasando para poder hacer un buen trabajo psicoterapéutico que realmente auxilie al paciente y no nada más que lo valide o que caigamos en presa de una ilusión que nos está manejando, ¿no? Y por último, de mi parte, el capítulo 10 se refiere al control de la entrevista. Es decir, que nosotros tenemos la directividad de la entrevista para ir modulando a qué temas le damos más importancia, a qué temas le damos menor, hacia qué tiempo le dedicamos a que la persona exprese emociones, qué tanto modulamos esas emociones, qué tanto permitimos la expresión y qué tanto la modulamos para que no se exceda, desde luego teniendo en cuenta varios factores. Uno es que la entrevista tenga una estructura, una dirección, aunque esta dirección no sea completamente lineal y mecánica, que sí tenga capacidad de manejarse orgánicamente con los temas que van surgiendo y sin embargo sin perder el tema central. También tomar en cuenta el tiempo, ¿no? El factor del tiempo que es importante, pues es un recurso limitado, no podemos disponer de todo el tiempo sin límites. Entonces, dentro del tiempo y la lógica de la entrevista, dentro de la temática, nosotros ir tomando la directividad. En esto hay una parte interesante que maneja el libro, que son las transiciones, que es la capacidad de dirigir a través de cambiar el tema. Y cómo es que para cambiar el tema pues se requiere no romper el rapport, implica el hacerlo con delicadeza en algunos casos, hacerlo sin despreciar el tema que está abordando el paciente y sin embargo a veces sí con firmeza, dependiendo del grado de rapport que ya se desarrolló, la confianza, se puede ser más confrontativo y cambiar el tema o regresar a la persona al tema en el que estábamos porque ya se está desviando. Y entonces allí en ocasiones se utilizan preguntas cerradas para dar dirección y evitar la deflexión del paciente o la evasión en general, ¿no? Que empiece a abundar sobre cosas que no le preguntamos, sino regresarlo y sin embargo alternar también con preguntas abiertas que nos permitan profundizar. Entonces, digamos que este capítulo se refiere a cómo es que el psicoterapeuta tiene la dirección de la consulta y en ese sentido él va a manejar qué tiempo y qué energía se aplica a cada aspecto de la entrevista, a cada tema, a cada emoción, de manera que aporte el mayor beneficio en cuanto a cantidad de información y en cuanto a interacción terapéutica que permita ir sanando. Y ese es prácticamente todo.